Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo en la familia, asegúrate de presionar ese botón de suscripción y la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y que estoy seguro de que les va a encantar. Estamos hablando de una noticia que ha puesto a muchos de nuestros seguidores, y a mí personalmente muy emocionados. Se trata de Kerem y su reacción al ver al representante de Ande. Sí, lo han oído bien. Vamos a desgranar todo lo que sabemos, las especulaciones, y por qué este encuentro ha captado tanto la atención. Prepárense para un recorrido por el fascinante mundo del entretenimiento turco, porque hay mucho de qué hablar y analizar. Para empezar, entendamos el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los nombres más reconocidos y queridos en la industria del entretenimiento turco, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Senkalkam. La química entre ellos en pantalla traspasó la ficción y catapultó a ambos a un nivel de fama aún mayor, generando una legión de fanáticos incondicionales que siguen cada uno de sus pasos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su popularidad trasciende fronteras, y es por eso que cualquier noticia relacionada con ellos, ya sea individualmente o juntos, se convierte en tema de conversación global. Y este reciente evento, la reacción de Kerem al encontrarse con el representante de Hande, no ha sido la excepción. Ahora, ¿por qué esto genera tanta emoción? Para muchos, este encuentro no es solo una simple coincidencia o una reunión profesional. Se ha convertido en un símbolo de algo más grande, una señal de esperanza o quizás una confirmación de lo que los fanáticos han estado deseando. Después de que la serie terminó, muchos esperaban que la relación entre Kerem y Hande continuara en la vida real. Si bien ambos han sido muy discretos y profesionales al respecto, los rumores y las esperanzas de los fanáticos nunca han desaparecido. Y es en este ambiente de expectativa donde un detalle aparentemente pequeño, como la reacción de Kerem ante el representante de Hande, adquiere un significado especial. Seamos claros, no tenemos información oficial sobre la naturaleza exacta de la relación de Kerem y Hande en este momento. Ambos han declarado en múltiples ocasiones que son buenos amigos y que se tienen mucho aprecio. Sin embargo, la conexión que mostraron en pantalla fue tan auténtica y conmovedora que es difícil para el público deshacerse por completo de la idea de que algo más profundo existió o podría existir. Por eso, cualquier interacción que sugiera un vínculo, por sutil que sea, enciende la chispa de la especulación y la emoción entre sus seguidores. Imaginen la escena: Kerem, en medio de algún evento, quizás una gala, una alfombra roja o una reunión social, se encuentra inesperadamente con alguien que es una figura clave en la vida profesional de Hande. El representante de un artista es alguien que está íntimamente involucrado en su carrera, sus proyectos, sus decisiones. Ver a Kerem reaccionar de una manera particular ante esta persona podría interpretarse de muchas maneras. ¿Fue una reacción de sorpresa? ¿De alegría? ¿De incomodidad? Las interpretaciones varían enormemente dependiendo de las expectativas de cada persona. Para los fanáticos que anhelan una reconciliación o una confirmación de que el romance persiste, esta reacción de Kerem es una señal positiva. Podrían verlo como una forma de Kerem demostrar que todavía está interesado en la vida de Hande, que sigue manteniendo un vínculo, aunque sea a través de su representante. Quizás interpretan su emoción como una muestra de que él valora la cercanía y la continuidad de las relaciones, incluso si las circunstancias han cambiado. Es la esperanza de que los lazos establecidos, especialmente aquellos tan fuertes como los que supuestamente existieron entre Kerem y Hande, no se rompan fácilmente. Por otro lado, hay quienes prefieren mantener una perspectiva más neutral. Para ellos, este encuentro podría ser simplemente una interacción profesional o una cortesía social. Los representantes de artistas a menudo interactúan con colegas y amigos de sus representados. Una reacción de Kerem podría ser simplemente un saludo amistoso o un intercambio breve de palabras. Sin embargo, el poder de la narrativa que los fanáticos han construido alrededor de Kerem y Hande hace que incluso las interacciones más mundanas parezcan cargadas de significado. Lo fascinante de estas situaciones es cómo las emociones colectivas se amplifican. La noticia de que Kerem se emociona al ver al representante de Hande se comparte rápidamente en redes sociales, foros y comunidades de fans. Cada publicación, cada comentario, añade una capa más a la interpretación. La imagen, el vídeo corto o incluso el relato de testigos, se convierte en la base sobre la C. Jewel se construyen teorías y se expresan deseos.
La emoción no proviene solo de la acción en sí, sino de lo que esa acción representa para los observadores. Pensemos en el impacto que tuvo Senkal Kapm en sus carreras y en la percepción del público. La serie no solo fue un éxito de audiencia en Turquía, sino que también conquistó mercados internacionales. La química entre Kerem y Hande era tan palpable que muchos espectadores creían firmemente que su relación en la vida real era una extensión natural de sus personajes. Cuando surgieron rumores de su separación o distanciamiento, fue un golpe para muchos. Por eso cualquier indicio de que la conexión persiste, por indirecto que sea, genera un torrente de emociones positivas. La emoción de Kerem, según lo descrito, es la clave. ¿Cómo se manifiesta esa emoción? ¿Sonrió ampliamente? ¿Se acercó de manera entusiasta? ¿Hubo un gesto de reconocimiento especial? Los detalles, aunque pequeños, son cruciales para alimentar la interpretación. Si se trata de un rostro iluminado, un apretón de manos cálido, o incluso una breve conversación que sugiera un lazo amistoso, todo contribuye a la narrativa. Para los fanáticos, es como ver una pequeña pieza de un rompecabezas que les confirma lo que quieren creer. Es importante recordar que los artistas, como cualquier persona, tienen su vida privada y sus relaciones. Si bien su trabajo los expone al escrutinio público, también tienen derecho a su espacio. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, especialmente en culturas donde las estrellas generan un apego tan fuerte con su audiencia, la línea entre lo público y lo privado a menudo se difumina. Y en ese espacio difuso es donde nacen estas historias y estas emociones colectivas. Para Kerem, encontrarse con el representante de Hande podría ser una oportunidad para un saludo cordial, para preguntar por Hande de manera amistosa, o simplemente para reconocer la conexión profesional que ambos comparten a través de ella. La emoción que pueda sentir podría ser genuina, en el sentido de que él valora a Hande y a las personas cercanas a ella. O podría ser una reacción cuidadosamente controlada, consciente de la atención que siempre rodea a ambos. Lo que sí es innegable es el poder de la conexión que Kerem y Hande lograron crear con su audiencia. La forma en que interpretaron a Serkan y Eda resonó profundamente. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se apoyaban mutuamente en la pantalla, todo contribuyó a una imagen de pareja ideal para muchos. Esa imagen se ha quedado grabada en la mente de los espectadores, y por eso, cualquier indicio que parezca reforzar esa conexión, por tenue que sea, es recibido con gran entusiasmo. Analizando más a fondo, la emoción de Kerem podría ser vista como una validación de su amistad y de la historia que compartieron. Es como decir, aunque nuestros caminos profesionales se hayan separado, el respeto y el aprecio mutuo, y las conexiones que se formaron, siguen ahí. Y para los fanáticos, eso es oro. Es la esperanza de que la magia que vieron en pantalla no se haya desvanecido por completo, sino que exista en una forma más madura y privada. Además, consideremos el papel del representante. El representante es un puente. Si Kerem se emociona al ver al representante, podría ser que a través de él, Kerem se sienta más conectado con Hande. Es una forma indirecta de comunicación y de mantener un hilo. En el mundo de las celebridades, donde las agendas son apretadas y los encuentros a menudo planificados, un encuentro inesperado y una reacción positiva pueden ser muy significativos. Para los observadores, esta emoción de Kerem actúa como un espejo de sus propios deseos. Si ellos deseaban que Kerem y Hande siguieran siendo amigos cercanos, o incluso algo más, la emoción de Kerem valida esos deseos. Les da una razón para seguir creyendo, para seguir apoyándolos. Es un ciclo de retroalimentación entre la estrella y su audiencia, donde las acciones de la estrella son interpretadas y amplificadas por la comunidad de fans. Podríamos especular sobre los posibles escenarios. Quizás Kerem y el representante se conocían previamente, y este encuentro fue un reencuentro agradable. O quizás Kerem se sorprendió gratamente de ver a alguien tan cercano a Hande, y su emoción fue una expresión de esa sorpresa y de su afecto por Hande. Las posibilidades son infinitas, y es precisamente esa ambigüedad la que permite que la emoción y la especulación florezcan. En resumen, la emoción de Kerem al ver al representante de Hande no es solo un simple dato. Es un evento que para muchos simboliza la perdurabilidad de los vínculos, la esperanza de que las conexiones humanas, especialmente aquellas forjadas bajo el intenso escrutinio de la fama, puedan resistir el paso del tiempo. Es un recordatorio del poder de las historias que construimos alrededor de nuestras celebridades favoritas, y de cómo sus vidas, incluso en sus detalles más pequeños, pueden inspirar tanta emoción.
ONI debate entre sus seguidores. Ha sido fascinante desglosar este evento y las diferentes interpretaciones que ha generado. Es un claro ejemplo de cómo la química en pantalla puede crear un vínculo tan fuerte con el público que sus vidas fuera de cámara se convierten en un foco de interés constante. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Y ahora, llegamos a la parte donde ustedes, nuestra increíble comunidad, toman la palabra. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este encuentro. ¿Qué creen que significa la emoción de Kerem? ¿Creen que hay algo más allá de una simple interacción profesional? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus perspectivas y siempre aprendo algo nuevo de ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante e informativo, por favor, demuéstrenlo con un generoso me gusta. Compartan este vídeo con otros fanáticos de Kerem y Hande, o con cualquiera que disfrute de los chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, presionen ese botón de suscribirse y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad, y para que nunca se pierdan nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.